Ya se ve. Es que no la veía. Ok, no traigo acá Ya. los símbolos. Ok. Onamo Mayur Siye Namo Suriye Namo Tamasiriye Soja. Onamo Mayur Siye Namo Suriye Namo Tamasiriye Soja. Rindo homenaje a la joya del Buda, rindo homenaje a la joya del Dharma, rindo homenaje a la joya de la Sangha. Ok, y vamos a meditar un minuto en nuestra motivación. Y si puede ser la motivación de la bodhicitta, porque estamos viendo las escuelas Mahayana, que es el desear alcanzar la iluminación, la unidad completa, el estado de la mente omnisciente de un Buda, para poder liberar a todos los seres del océano del sufrimiento, a los narakas en el infierno, a los espíritus hambrientos o los pretas, a los animales, a los humanos, a los ashuras y a los devas. Entonces, empezamos. Ok, vamos a hacer esta toma de refugio. Namo Guruye, Namo Budaya, Namo Dharmaya, Namo Sangaya. Namo Guruye, Namo Budaya, Namo Dharmaya, Namo Sangaya. Namo Guruye, Namo Budaya, Namo Dharmaya, Namo Sangaya. Me refugio en el Guru, me refugio en el Buda, me refugio en el Dharma, me refugio en la Sangha. Me refugio en el Guru, me refugio en el Buda, me refugio en el Dharma, me refugio en la Sangha. Me refugio en el Guru, me refugio en el Buda, me refugio en el Dharma, me refugio en la Sangha. Y vamos a hacer la solicitud de enseñanzas. Semchen namchi sampadan lo jichedragjita guarche chuntun montempa jicho jikorlo corduso. Semchen namchi sampadan lo jichedragjita guarche chuntun montempa jicho jikorlo corduso. Viendo las diferentes motivaciones e inteligencia de los seres sensibles, por favor giren la rueda del Dharma, del Mahayana, Theravada y las tradiciones comunes. Para los seres de acuerdo a su motivación y a su inteligencia, de los vehículos grandes y pequeños, girar la rueda del Dharma, imploramos. Y vamos a leer el Sutra del Corazón de la Sabiduría en la versión de Kunsan, Prajnaparamita. ¿Quieres leerlo o lo leo yo? Pues si lo haces más grande. Ok, si lo pongo más grande, a ver. A ver, espérame, aquí me deja subirlo yo. Ok, déjame. Porque me abre la ventana. No, Ok, ya no. No me deja ver. sí puedes abrirlo. Hola, Alex. Buenas noches, bienvenido. No, es que A ver, si lo pongo yo aquí. si le abro me tapa parte del texto. Ajá, ¿y así? Me ¿Cómo lo ves? traslapa en la. Pues me va a costar trabajo, pero a ver, déjame acercar. Ok. Sutra del Corazón de la Perfección de la Sabiduría, homenaje a las tres joyas. Hola, Alejandro. Esto oí una vez. El Bhagavan se encontraba en Raijin,
en la montaña del Pico de los Buitres, junto con una gran sangha de monjes y una gran sangha de bodhisattvas. En ese momento, el Bhagavan estaba sumergido en la concentración sobre las categorías de los fenómenos llamada apariencia profunda. En ese mismo momento, el Bodhisattva Mahasattva Arya Avalokiteshvara, observando la práctica de la profunda perfección de la sabiduría, percibía también los 5 agregados como vacíos de naturaleza intrínseca. Entonces, por el poder del Buda, Shariputra preguntó al Bodhisattva Mahasattva Arya Avalokiteshvara, ¿cómo debe proceder todo hijo del linaje que desee adiestrarse en la práctica de la profunda perfección de la sabiduría? Así habló, y el Bodhisattva Mahasattva Arya Avalokiteshvara respondió al llamado hijo de Sarasvati. Todo hijo o hija del linaje que desea adiestrarse en la práctica de la profunda perfección de la sabiduría debe proceder de la siguiente manera: percibiendo totalmente también los 5 agregados como vacíos de existencia intrínseca. La forma es vacuidad, la vacuidad es forma. La forma no es más que vacuidad. La vacuidad no es más que forma. Igualmente están vacíos sensación, discriminación, factores aglomerantes y conciencias. Shariputra, todos los fenómenos son vacuidad. Carecen de características, no surgen, no cesan, no están contaminados ni libres de contaminación, no disminuyen y no aumentan. Shariputra, por esto en la vacuidad no hay forma, sensación, discriminación, factores aglomerantes o conciencias. No hay ojo, no hay oído, no hay nariz, no hay lengua, no hay cuerpo, no hay mente, no hay formas. Son 2 sonidos, olores, sabores, objetos táctiles, ni fenómenos mentales. No hay facultad visual, ni demás facultades sensoriales. Y así hasta llegar a la esfera mental, junto con las demás esferas, y a la conciencia mental y demás conciencias. No hay ignorancia ni extensión de la ignorancia, si le pasa. Deja abro la puerta acá. No hay vejez, ni muerte, ni extinción de la vejez y de la muerte. Igualmente, no hay sufrimiento, origen, cesación y sendero. No hay sabiduría ni logro y tampoco falta de logro. Por lo tanto, Shariputra, ya no hay logro. Los bodhisattvas se confían y moran de la perfección. Estaba bien el otro tamaño. Sí, ya. Y moran en la perfección de la sabiduría. Sus mentes, como carecen de obstrucciones, están libres de todo temor. Habiendo trascendido completamente, más allá de todo error, alcanzan definitivamente el nirvana. También todos los budas de los 3 tiempos, en base a la perfección de la sabiduría, han obtenido la insuperable, perfecta y completa iluminación. Por eso, el mantra de la perfección de la sabiduría, el mantra del gran conocimiento, el mantra insuperable, el mantra igual a lo inigualable, el mantra que pacifica completamente todos los sufrimientos, ya que no es falso, debe ser conocido como verdadero. Se proclama el mantra de la perfección de la sabiduría, Tayate Gate, Gate Parasamgate, Paragate Parasamgate Bodhisoja. Shariputra, es así como el Bodhisattva Mahasattva debe practicar la profunda perfección de la sabiduría. Entonces el Bhagavan emergió de su concentración y eligió al Bodhisattva Mahasattva Arya Avalokiteshvara
diciendo, elogió, perdón. muy bien, hijo del linaje. Así es, hijo del linaje. Así es, así como has mostrado, es como se debe practicar la profunda perfección de la sabiduría. También los Tathagatas se regocijan. Cuando el Bhagavan hubo así hablado, el llamado hijo de Charasvati, el Bodhisattva Mahasattva Arya Avalokiteshvara, todos aquellos que los rodeaban, el mundo entero, con los dioses, hombres, semidioses y gandharvas, llenos de júbilo, exaltaron la palabra del Bhagavan. Ok. Versión Yakahara. Ok. Ok, ¿nos regalas 21 mantras del Sí. mantra de la sabiduría? Porfa. Tayata gata, tayata gata, ay, perdón. Tayata gate gate para samgati bodhisattva. Tayata gate para samgate 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 bodhisattva. Y Tayata gate para samgate bodhisattva. Okay. 21. Sí, muchas gracias, Dulce. Muy bonito. Hola, Yolanda, buenas noches. Buenas noches, gracias. Bienvenida. Hola, María Luisa, buenas noches, bienvenida. Buenas noches. Ok, entonces vamos a empezar. Decíamos, tenemos hoy esta cuarta sesión del Sutra del Corazón de la Sabiduría y decíamos que hoy vamos a ver el corazón del Sutra del Corazón, la esencia de la esencia. Entonces, vamos a empezar en dónde nos encontramos, ¿no? Estamos aquí ya en la parte de la nieve, de la montaña, de la sabiduría. Y la vez pasada estuvimos viendo el contexto en el que se da el Sutra del Corazón. Pero hoy vamos a entrar al núcleo de estas enseñanzas. Entonces, vamos a vamos a oír dejen ver si aquí está, ok. Dejen ver si lo tengo aquí para... Lo va a recitar en tibetano.
Ok. Quizás deberíamos de hacer un concurso para ver quién lo puede recitar mejor en tibetano. Y ponemos algún premio. Aquí está el texto con la fonética en español. Ok, entonces vamos a empezar la sesión. Hola Gregorio, bienvenido, buenas noches. Entonces vamos a ver esta cuarta sesión de los significados profundos y extensos del Sutra del Corazón, que está en base a las sesiones 11 y 12 del curso de las escuelas filosóficas que dio Kunsan. Entonces Kunsan continúa. Dice, la forma es vacuidad, la vacuidad es forma. Y pregunta ella, ¿qué quiere decir? Que la realidad convencional es la realidad última. Que la realidad última es la realidad convencional. Son inseparables. Y esto solamente la escuela prasángika mayámica, ¿verdad? Lo plantea. Para todas las otras escuelas, la realidad convencional es una cosa y la realidad última es otra cosa, ¿verdad? Además quiere decir forma. Aquí se escribe forma, pero en realidad significa materia o cuerpo.
¿no? Podríamos decir, porque dentro de los 5 agregados, el primero es materia. Quiere decir todo aquello que es tangible. Toda la parte de los fenómenos que es tangible le llaman forma, pero forma en el sentido de materia. Entonces la materia, que en este caso simboliza la realidad convencional, a pesar de que la realidad convencional no es solo materia, tenemos también conciencia, etcétera, etcétera, los demás agregados. Entonces sería el primero de los 5 agregados y aquí se utiliza para representar la realidad convencional. La realidad convencional es vacuidad, está impregnada de realidad última. La vacuidad es forma, entonces la forma es vacuidad. Quiere decir que la realidad convencional no existe a nivel último y por eso está llena, es realidad última al mismo tiempo, porque no existe a nivel último. Entonces la realidad convencional no existe a nivel último, la forma es vacuidad, la realidad convencional está vacía de existencia intrínseca, pero la vacuidad es forma. ¿Qué quiere decir? Que la vacuidad necesita una base y esta base es la realidad convencional. Entonces son inseparables, ¿cierto? Y esta sería la clave. O sea, el día que decíamos que habíamos puesto esta imagen de la montaña de la sabiduría y veíamos cómo para los seres ordinarios solo existe la realidad convencional, ¿verdad? Abajo del río de la montaña no se habla de la realidad última, pero incluso ya en las escuelas filosóficas, por ejemplo en las escuelas hinayana, la realidad convencional es una cosa y la realidad última es otra cosa. Luego vemos cómo los bodhisattvas en meditación pueden unir las dos realidades, pero salen de meditación y ¡fum! Otra vez conectan con la realidad convencional y ya no con la realidad última. Pero el Buda todo el tiempo está viendo las dos realidades al mismo tiempo, la realidad convencional y la realidad última. Y ve la realidad convencional y por eso puede relacionarse con nosotros, puede hablar con nosotros y nosotros lo podemos ver. Pero él al mismo tiempo está viendo la realidad última cada instante, cada momento, ¿sí? Entonces, claro, nosotros primero tenemos que aprender la realidad última teóricamente, luego contemplarlo y luego meditar en ello. Y cuando lleguemos a tener una percepción directa, no conceptual, de la realidad última, sobre todo de la vacuidad del yo, en ese momento podemos alcanzar la liberación. Si tenemos una percepción directa, no conceptual, de la realidad de los fenómenos, podemos alcanzar incluso hasta la iluminación. Pero puede ser en varias vidas. Pero si tenemos una percepción directa, no conceptual, de la realidad, de la vacuidad de la mente, podemos alcanzar la budeidad incluso en una sola vida. Es lo que hace, es la propuesta del Vajrayana. Entonces, vamos a... Ok, sí, decía Gregorio, ok. Gregorio que tenía que salir. Ok, entonces vamos a ver qué nos dice sobre esto Kun-san. Un participante hace una pregunta que no se entiende y Kun-san le contesta. La forma es vacuidad, quiere decir que la realidad convencional está vacía de existencia intrínseca. Es decir, que posee su propia realidad última. La realidad convencional es inseparable de su inexistencia intrínseca, por lo tanto es inseparable de la realidad última. Pero cuando dice la vacuidad es forma, quiere decir que la realidad última está dentro de la realidad convencional, o que la vacuidad necesita de una base y esta base es la realidad convencional. Entonces esta frase, la forma es vacuidad, la vacuidad es forma, nos muestra esta inseparabilidad de las dos realidades y luego lo resalta aún más. La forma no es más que vacuidad.
La realidad última no es más que su inexistencia intrínseca. Es realidad convencional. La vacuidad no es más que forma. No puede existir realidad última sin realidad convencional, ¿cierto? Muy hermoso. Todo con estas dos líneas ya está dicho todo. La forma es vacuidad, la vacuidad es forma. La realidad convencional es la base de la realidad última. La realidad última no puede existir sin una base. Esto es muy importante, ¿sí? Necesitamos siempre una base. Así como la vacuidad de la mesa no existe sin la mesa, la realidad última no existe si no hay una realidad convencional que esté vacía de existencia intrínseca. Sendero medio, ¿cierto? La forma no es más que vacuidad y la vacuidad no es más que forma. Y esto nos muestra cómo las dos realidades son totalmente indivisibles y cómo son también interdependientes, ¿cierto? Y esto se conecta con el significado profundo del surgir dependiente, ¿cierto? De la base del objeto imputado y de la base de imputación, ¿cierto? Entonces, si nos preguntamos, ¿cuál es la base de imputación de la vacuidad? ¿Cierto? Si la vacuidad no existe de verdad, tiene que ser también una imputación sobre una base. Pero, ¿cuál es la base de imputación de la vacuidad? ¿Por qué podemos decir que la vacuidad está vacía de existencia intrínseca, ¿cierto? La vacuidad de la vacuidad. ¿Cuál es la base de imputación de la vacuidad? La realidad convencional, ¿cierto? Entonces, eso aclara muchísimo cuando decimos que la vacuidad está vacía de existencia intrínseca. Porque hasta antes de Prasángika Mayámika, todos afirmaban que la realidad última es la verdad, que la realidad última existe de verdad, existe a nivel último. Pero Prasángika Mayámika dice no, la vacuidad tampoco existe a nivel último, porque la vacuidad es interdependiente. Y si volvemos a la tabla del objeto imputado, de la base de imputación, etcétera, etcétera, entonces podríamos poner como objeto imputado vacuidad, como base de imputación la realidad convencional. Entonces, de esa manera, no solamente la vacuidad depende de la realidad convencional para existir, sino que son inseparables. ¿Sí? Entonces, voy a tenerme aquí un momentito para que veamos. Podemos tomar cualquier objeto, ¿sí? Pueden tomar cualquier objeto que tengan ustedes ahí a la mano, una silla, una mesa. Yo voy a tomar una guitarra, ¿no? Que era el... Entonces, la guitarra existe a nivel convencional, ¿verdad? Dejen ponerla aquí. Entonces tenemos aquí una guitarra, ¿verdad? Esa guitarra es realidad convencional, ¿sí? En eso casi todos estaríamos de acuerdo, ¿sí? O sea, la guitarra no es una ficción, o sea, la guitarra existe, ¿verdad? Pero esta guitarra, al mismo tiempo, está hecha de partes, ¿verdad? Entonces, es compuesta, ¿verdad? Hecha de partes. Es compuesta, ¿sí? Y podemos verlo aquí, ¿no? O sea, tiene sus cuerdas, tiene estos como, no sé cómo se llaman, torniquetes, tiene su brazo, tiene su caja, ¿sí? Pues tiene muchas partes, ¿verdad? O sea, la podemos romper físicamente y mentalmente, ¿sí? Entonces, es compuesta. Entonces, ahí podríamos decir que la guitarra está vacía de simplicidad. Está vacía de ser una sola pieza, ¿verdad? De eso está vacía.
está vacía. O sea, el vacío no se da en el vacío, sino el vacío se da en relación a la realidad convencional. Y luego nos dice, tendríamos acá la segunda cuestión, que es que esa guitarra, dejen abrir acá, a ver, no, ok. Buenas noches, Margarita, bienvenida. Ok, entonces, Buenas noches a todos. gracias, bienvenida. Entonces, está hecha de partes, ¿verdad? Dos, esta guitarra depende de causas y condiciones. Es interdependiente. Depende del el árbol que produjo esa madera, depende del carpintero que cortó la madera, depende de los músicos que la han diseñado, depende del clima, depende de muchas cosas, ¿verdad? Entonces está vacía de independencia, es dependiente. Y en tercer lugar, esta guitarra es impermanente. O sea, no ha existido siempre y no va a existir para siempre. O sea, está vacía de permanencia. Entonces, cuando nosotros decimos, esta guitarra, que tiene una forma, ¿verdad? Tiene un tamaño, tiene un color. Entonces, cuando aquí en el centro del corazón nos están diciendo así, la forma es vacío, el vacío es forma. Este vacío es el vacío de la guitarra, que no quiere decir la nada, ¿verdad? Sí. Pero tampoco quiere decir que sea algo, porque ese algo existe en función de las partes, de las causas, y es impermanente. Entonces, cuando algo es así, entonces esto se dice, esto es igual a que está vacía, a la vacuidad, ¿sí? A sunyata en sánscrito. ¿Sí? Entonces, aquí hablamos siempre de el vacío de la guitarra. ¿Sí? Y como mencionaba Kunzan, esto lo entendemos cuando estudiamos la interdependencia sutil. ¿Sí? Porque, o sea, la guitarra existe, ¿verdad? Por eso la podemos ver, podemos hablar de ella. Tiene un nombre, ¿sí? Pero ¿cuál es su base de imputación? ¿Sí? Es la vacuidad, ¿sí? Esa guitarra está vacía, ¿sí? Y luego dice, ¿y cuál es la base de imputación del vacío? Pues es la guitarra, ¿sí? Entonces es hermoso, ¿no? Como la realidad última y la realidad convencional están conectadas de una manera inseparable, ¿no? En estas dos verdades. Entonces, no estamos hablando de la nada, porque si habláramos de la nada o de que es igual al nihilismo, de decir, no, esa guitarra no existe, ¿sí? Estaríamos cayendo en un extremo, ¿verdad? Negar la guitarra, negar la realidad. Pero también cuando decimos, no, es que esa guitarra tiene existencia inherente, estaríamos cayendo en el otro extremo del existencialismo. ¿Sí? Entonces nosotros tenemos que estar en el camino medio
y es cuando entendemos el vacío de la guitarra. Ese sería el camino medio. O sea, ¿qué es lo que nos quiere decir? Que la guitarra existe y por eso estamos hablando de ella, pero al mismo tiempo no existe. ¿Sí? No existe, ¿por qué? ¿Por qué no existe? Porque no tiene existencia inherente. ¿Por qué no tiene existencia inherente? Porque está vacía de simplicidad, está vacía de independencia, está vacía de permanencia, ¿sí? Existe momentáneamente, ¿sí? Y así podríamos decir con todas las cosas, ¿sí? Esto lo tenemos que primero entender conceptualmente. O sea, la casa donde estamos existe, pero no tiene existencia inherente. La casa está vacía, ¿sí? Aunque esté llena, ¿verdad? De muebles y de cosas, de objetos. La casa está vacía, ¿sí? Existe y no existe al mismo tiempo, ¿sí? Esto, por eso el Buda se negaba a enseñarlo, ¿verdad? Porque decía, no, no lo van a comprender. Y nos cuesta mucho trabajo, porque en nuestra mente convencional es o existe o no existe la guitarra. Y entonces unos dicen, no, sí existe. Otros dicen, no, la guitarra es solo una ilusión, no existe. ¿Sí? Entonces están cayendo en los dos extremos. No, existe y no existe al mismo tiempo, ¿no? Existe de forma convencional, pero no existe en la realidad última porque no tiene existencia inherente, está vacía. ¿Sí? Entonces vamos a continuar. Un participante le pregunta, ¿imputación quiere decir concepto? Y Kunsan dice, sí, que los designas como algo, que los llamas algo. En este caso, a este objeto lo estamos llamando guitarra, ¿verdad? Nosotros estamos diciendo, esa es la imputación. Le estamos imputando este concepto, ¿no? Guitarra, ¿no? Dice el participante, dice que la vacuidad no existe como tal, sino que es un concepto de la contraparte de la realidad convencional. Y Kunsan contesta, dice, la vacuidad es el concepto de inexistencia intrínseca, ¿sí? Entonces aquí vemos, esta guitarra carece de existencia intrínseca, ¿sí? Es lo que podríamos decir, carece de existencia intrínseca, y esa es la base de la vacuidad, la base del vacío, la carencia de existencia intrínseca, ¿sí? Entonces un participante no existe, sino es un concepto. Y Kunsan dice, es la negación de la existencia. Es la letra A, ¿sí? A existencia, no existencia. La A niega la existencia. Es como cuando decimos asintomático, ¿sí? Sintomático es cuando la gente tiene síntomas, ¿no? Cuando decimos asintomático, A es sin síntomas, o sea, no tiene síntomas, ¿sí? Entonces, la letra A va a sintetizar toda la sabiduría. El participante dice, quizá ya lo dijiste, pero entonces, este sutra de la perfección de la sabiduría resume todo lo que es prasángika mayámica. Y Kunsan dice, sí, toda la escuela prasángika mayámica. El participante dice, ¿y solo habla de prasángika mayámica? ¿Los Hinayana no están metidos en este sutra? Kunsan dice, no lo aceptan como significado último, dicen que es de significado interpretable. Porque dicen, el Buda dijo que la vacuidad es forma, pero en realidad no quería decir eso, quería decir otra cosa, lo interpretan, ¿no? Y claro, no es fácil, ¿verdad? Para los que están en las partes bajas de la montaña, entender esto. Es muy, muy elevado, muy profundo, ¿sí? Entonces, el participante le dice, pero también interpretan. Y Kunsan dice, cuando yo estuve en países Hinayana, ni siquiera lo recitaban, el Sutra del Corazón, ni lo tomaban en cuenta. Pero técnicamente, si vamos a la exposición filosófica, las escuelas Hinayana que aceptan que este es un sutra de vida del Buda,
En primer lugar, le dan otra interpretación y dicen que es de significado interpretativo. Por eso la mayoría de las diferentes filosofías de las escuelas dependen de cuáles sutras son interpretables y cuáles son definitivos. Este es de significado definitivo para Prasangika Madhyamika, pero para Svatantrika Madhyamika es interpretable. El participante dice, pero hay otros sutras, y no se entiende bien la segunda parte de su pregunta. Kunsan dice, hay 84,000 enseñanzas del Buda, pero están clasificadas en las 3 canastas, ¿verdad? El participante dice, y ahí es donde viene la clasificación del que algunos son interpretables. Y Kunsan dice, exacto. Algunos aceptan, por ejemplo, dentro de la segunda rueda del Dharma, enseñanzas explícitas sobre vacuidad. Algunas dicen que unos de esos sutras son interpretables y algunos son definitivos. Prasangika dice que todo lo que está en la segunda rueda del Dharma es definitivo, ¿cierto? Chittamatra dice que todo lo que está en la tercera rueda del Dharma es definitivo y que lo demás es interpretable. Hinayana dice que solo lo que está en la primera rueda del Dharma es definitivo y que todo lo demás es interpretable. Entonces, la forma es vacuidad, la vacuidad es forma, la forma no es más que vacuidad, la vacuidad no es más que forma. Este es el surgir interdependiente. Si dentro de la tabla del surgimiento sutil ponemos como objeto imputado la vacuidad, necesariamente como base de imputación de la vacuidad tenemos que poner la realidad convencional. Cuando observamos la realidad convencional, estamos analizando la base de imputación de la vacuidad. Pero en ese momento ya deja de ser base y se transforma en el objeto imputado, del cual tenemos que analizar la base de imputación y luego así sucesivamente, ¿cierto? Esto, si se acuerdan, es cuando decimos, ok, por ejemplo, una casa, ¿no? Decimos, ese es el objeto imputado. Entonces, ¿cuál es la base de imputación de la casa? Pues nosotros podríamos decir, pues los materiales de los que está hecha o sus cimientos, ¿no? Pero cuando hablamos de esos, ya se vuelven los cimientos o los materiales el objeto imputado, y entonces tendríamos que ir a buscar cuál es la base de imputación, y así sucesivamente hasta el infinito, ¿verdad? Y al final, ¿qué encontramos? Algunos dicen nada, pero lo que encontramos es el vacío, encontramos la vacuidad. Y Kunsan dice, ¿tienen dudas? Y un participante dice, ¿la realidad convencional está vacía de existencia intrínseca? ¿Porque no existe a nivel último? Kunsan dice, sí, y por eso es inseparable de su vacuidad, de su realidad última. Porque recuerdas el silogismo, el rey de los silogismos, el retoño no existe de verdad porque es interdependiente. Entonces, para no existir de verdad, necesita existir a nivel convencional. Pero como existe a nivel convencional, quiere decir que no existe de verdad, ¿cierto? Al mismo tiempo se refutan los dos extremos, de existencia y de inexistencia. Entonces, aquí quiero mostrarles, ya que estamos hablando aquí de este silogismo, quiero mostrarles acá tenemos aquí, déjenme les muestro. Dejen cambiar lo que estoy presentando para que vean esto. Ok, entonces, aquí está el retoño, ¿verdad? El brote o retoño. Pero este brote o retoño viene de la semilla, ¿verdad? Cuando germina la semilla, ponemos la semilla en una tierra con agua o ponemos la semilla en un algodón con agua
y si existen ciertas condiciones de temperatura, de luz o de oscuridad, etcétera, ¡pum!, de repente surge el retoño, ¿verdad? Pero este retoño es, no es eterno, ¿verdad? Es transitorio. Existe en un momento y luego se convierte en una plantita. Y esta plantita luego se convierte en la planta, ¿verdad? Y luego la planta en la floración. Y luego en un árbol. Ese árbol echa semillas otra vez. Y estamos en este ciclo, ¿verdad? ¿Sí? Entonces vamos a verlo ahora dinámicamente. ¿Sí? Podemos verlo muy lento, a 3 segundos, ¿no? Entre cada uno. ¿Sí? O podemos verlo con 1 minuto de separación. Entonces vemos la impermanencia del retoño, ¿verdad? Vamos, lo voy a poner más a medio segundo. ¿Sí? Quizás no es tan rápido, ¿verdad? En la realidad, así. Lo voy a poner a 1/10 de segundo. ¿Sí? No es tan rápido, ¿verdad? La impermanencia del... ¿Sí? Pero aquí vemos cómo el retoño solamente existe brevemente, en un momento. ¿Sí? Entonces, existe, sí, y no existe al mismo tiempo, ¿verdad? Esa es la vacuidad del retoño. ¿Sí? Ok, entonces déjenme, me regreso acá a la... Ok, vamos a la presentación. Entonces, eso es lo que es muy difícil de entender, que las cosas existen y no existen al mismo tiempo, ¿verdad? Rompe nuestra mente conceptual. ¿Sí? Porque decimos, no, pues ahí está el retoño, sí, pero llegas en un ratito después y ya desapareció, ¿verdad? Y dices, ¿dónde queda el retoño? Ya se convirtió en una plantita, ¿verdad? Entonces, el participante dice, y la base de imputación de la vacuidad en este momento ya se transforma en la, y no se entiende qué dice, y Kunsan dice, en el nuevo objeto imputado. ¿Recuerdas? Entonces, nosotros decimos, ok, ¿cuál es el objeto imputado? El retoño. Pero cuando nosotros tratamos de decir, bueno, ¿y cuál es su base de imputación? Ah, pues fue la semilla, ¿verdad? Pero entonces ahora la semilla se convierte en el objeto imputado. ¿Y cuál es la base de imputación de la semilla? Ah, pues el árbol, porque vino del árbol, ¿verdad? Y así vas, y te vas a dar cuenta que todo es interdependiente, todo lo que existe, nada tiene existencia intrínseca por sí mismo, ¿verdad? Pero nosotros tendemos a cosificar las cosas, ¿sí? Necesitamos, esta es una casa, este es un coche, este es un ser humano, esta es una montaña, ¿verdad? Pero eso solo existe como concepto, ¿verdad? Solamente en nuestra mente existen así las cosas. En la realidad, nada existe de esa manera. Pero llevamos eones viéndolo de esa manera, ¿sí? Como, no, esta campanita existe por sí misma, ¿verdad? Pero cuando yo digo cuál es la base de imputación de esta campana, pues es el material, no sé de qué está hecha, ¿no? De cobre o de bronce, no sé. Entonces, pero la puedo partir, ¿verdad? Le puedo quitar acá el badajo, no sé cómo se llama esto. ¿Sí? A ver, y miren, la puedo, igual, nunca lo había hecho, pero vean, a ver si no la desgracio. Pero vean cómo la puedo partir mentalmente y físicamente. La puedo poner al fuego y derretirla, ¿verdad? ¿Sí? Entonces aquí vemos que está hecha de partes, ¿verdad? No está hecha. Hasta ahorita nunca lo había hecho porque la había cosificado y pensaba que era de una sola pieza. Y no, aquí está, ¿no? Sigue sirviendo. Entonces, por eso Kunsan dice, si buscas la base de imputación, de la base de imputación, de la base de imputación, nunca se encuentra, ¿cierto? Es lo mismo.
un participante dice, a ver, si estoy en lo correcto, la mente tiene que poner esa imputación para que la imputación sea, si está el Buda que está percibiendo la vacuidad de esa forma interdependiente. No se entiende bien qué dice. Si hay una persona que es inconsciente, ¿no existe la vacuidad ahí? Y Kun-san dice, no es que no existe ahí, sino que no la puede percibir. Claro que existe, porque es una característica intrínseca de todo, no la puedes separar. Buenas noches, Yolanda. Dulce, ¿querías comentar algo? Sí, en esa indagación que vas haciendo para probar la vacuidad de las cosas, entonces estás haciendo la imputación y se ve la interdependencia. Entonces, por ejemplo, una hoja de papel vino de haber procesado la corteza de un árbol, de ese árbol tuvo que haber una semillita para que ese árbol existiera, y para que esa semilla existiera tuvieron que suceder muchas cosas, entre ellos la creación de la vida. En fin, entonces, en todo ese recorrido no tiene existencia inherente, pero su composición y su interdependencia comprende la totalidad. Es vacía, pero es el todo al mismo tiempo. Así lo veo yo. Lo dijiste muy bien, sí, así es. Todo es interdependiente, todo carece de existencia intrínseca, todo es vacío, existe y no existe al mismo tiempo, ¿sí? Pero nosotros hemos tendido a cosificarlo todo. Entonces decimos, vemos una pelota y decimos, como que la aislamos de todo lo demás. Pensamos, esa pelota existe por sí sola. Y no depende de sus partes, no depende de causas y condiciones, y como que va a durar eternamente. Entonces como que ya le pusimos un alma a la pelota, ¿sí? De hecho, abajo de la montaña, en la parte de abajo, hay algunas religiones, sobre todo algunas religiones primitivas, que consideran que todo tiene alma. Pero el concepto de alma es que algo es simple, que algo es independiente y que algo es permanente, que algo tiene existencia inherente. Entonces piensan que la montaña tiene alma, que el árbol tiene alma, que el río tiene alma, que la nube tiene alma, que el sol tiene alma, ¿sí? Entonces cosificamos y le ponemos además una alma a cada cosa, ¿sí? ¿Y qué es lo que está haciendo Prasanghi Kamayami? Que es decir, a ver, quítale la almita primero y quítale la existencia inherente y date cuenta que todo, así como lo dijiste es excelente, muy bien, todo es interdependiente, todo depende de otra cosa, todo depende de sus partes, todo depende de causas y condiciones, y todo existe momentáneamente, a veces por un instante. Todo está en constante cambio. Y lo curioso es que hasta el bolero, el panadero, el frutero, el viene, todo mundo entendemos que todo en este universo está en constante cambio, ¿verdad? Que nada existe para siempre. El único constante es el cambio, ¿verdad? Lo dice la sabiduría popular. Pero lo decimos conceptualmente y no lo contemplamos y luego no meditamos en ello. Si lo hiciéramos así, ¡fum!, podríamos alcanzar la liberación. Pero cosificamos, y lo que más cosificamos es al yo. Al yo sí existo de forma independiente de todo lo demás, ¿sí? Independiente de mis partes, ¿no? Aunque sé que tengo huesos y músculos, pienso que tengo existencia inherente en sí, que hay algo en mí, ¿sí? Que es eterno, que es permanente, que es independiente. Y por eso muchas religiones creen que existe un alma, ¿sí? Y cuando el Buda llegó y dijo la teoría del anatman, de no alma, entonces ahí todos nos asustamos, ¿verdad? Porque, o sea, ¿qué es esto, Buda? O sea,
Cuesta mucho trabajo irlo asimilando, ¿verdad? Entonces, un participante dice, a ver si estoy en lo correcto. La mente tiene que poner esta imputación para que la imputación sea. ¿Sí? Si está el Buda que está percibiendo la vacuidad de esta forma interdependiente, si hay una persona que es inconsciente, no existe la vacuidad ahí. Y Kunsan dice, no es que no existe ahí, sino que no la puede percibir. Claro que existe porque es una característica intrínseca de todo. No la puede separar, porque si no está vacía, no puede existir. Justo lo que estás diciendo. Las escuelas antes de Prasangika Mayámica dirían, si no existe de verdad, no puede existir. Mientras que Prasangika diría, para poder existir, debe no existir de verdad. Aquí es donde empieza nuestra mente conceptual ¿qué es esto? No hay nada que exista de verdad. Entonces, para poder existir, debe ser falso. Porque para poder existir, debe ser interdependiente. Entonces, aquí a mí me gusta mucho decir esta situación. O sea, cuando agarramos aquí la guitarra, esta guitarra, yo puedo decir que esta guitarra es real, ¿verdad? Sí, es real, pero es falsa. ¿Sí? Es lo que nos diría, es real en la verdad convencional, pero es falsa en la realidad última, por lo que habíamos dicho, ¿verdad? Entonces, pero eso podríamos decir de todo. La campanita es real, aquí está, ¿no? La estoy tocando, puedo hablar de ella, la puedo ver, ¿sí? Pero es falsa, porque ya vimos, o sea, si le quito esta parte de acá arriba, ya no es campanita, ¿verdad? O sea, ya la desarmé aquí. Entonces, ahora tengo, miren, a ver si la puedo volver a armar, si no, no tengo un problema. Ahora ya no es campanita, ¿verdad? Porque ya no suena, porque ya al quitarle la otra pieza, entonces son partes de una campana, pero ahora esta es la nueva base de imputación, ¿verdad? Entonces podría decir, mira esto qué es, ¿no? Incluso si se lo doy a alguien, pues diría, parece un anillo, o no sé. Si no lo ve, ¿verdad? Era la parte de una campana, ¿verdad? Pero la campana sí desapareció, ya no existe como campana, ¿verdad? Entonces, es real la campana, pero es falsa al mismo tiempo. Sí, Yolanda, ¿querías comentar algo? Yo diría, y entonces para el yo o para los seres humanos es lo mismo, en la verdad convencional somos reales. Sí, sí, el Buda nunca dijo que el yo no existe, por eso está mal cuando se dice el no yo. No, el Buda dijo, son tres cosas acá. O sea, vamos a ponerlo, ¿no? Voy a poner aquí voy a poner a un ser humano, ¿sí? Entonces, aquí, dejen poner acá vamos a poner aquí unas personitas, ¿no? Entonces, aquí está, ¿verdad? Estos seres humanos son reales, ¿sí? Pero son falsos, ¿sí? Y ahí es donde el caballito dice, ¿cómo? ¿Me estás diciendo que soy falso? ¿Me estás diciendo que no existe? No, existen y no existen al mismo tiempo, ¿sí? Esto es ahí donde nuestra mente conceptual es como, o sea, o existen o no existen. No, existen en la realidad convencional, existen, ¿sí? Pero en la realidad última son falsos, porque no tienen existencia inherente o intrínseca. Y ahí es donde vemos, ok, ¿por qué? ¿Por qué porque podríamos decir, a ver,
1. ¿Son simples? No, no, porque podemos decir que tienen cuerpo y mente. Entonces, ya tienen dos cosas, ¿no? Entonces son compuestos. Cuando vamos a los 5 escandas, pues vemos que, bueno, si yo tomo el cuerpo, acá, pues te diría, ¿es de una sola pieza? No, porque tiene cabeza, de hecho dicen, ¿no? Lo separan algunos, tiene cabeza, tiene tronco y tiene extremidades. Pero también puedo decir, no, pues ahora sepáralo en sus huesos, músculos, sus uñas, ¿sí? Entonces, vemos que tiene, dicen hasta 32 piezas. Entonces, no es simple, ¿verdad? No somos simples. Luego, podemos decir, ok, estos seres humanos son, entonces aquí podemos decir que son vacíos de simplicidad. No tienen simplicidad. Luego decimos, hola Marilena, bienvenida. Podemos preguntar, ¿son independientes de causas y condiciones? No, no. Dependen de sus padres, de los genes de sus padres, dependen de los alimentos, dependen del sol, dependen del clima, dependen de muchas cosas, ¿verdad? Entonces, no son independientes. Entonces, están vacíos de independencia, ¿sí? Entonces, están vacíos de independencia. Y luego diríamos, ok, estos seres humanos son permanentes, son eternos. No, no, porque no existían antes de que sus padres se conocieran, ¿verdad? Y van a morir, van a envejecer, enfermar y morir. Entonces, están vacíos de permanencia. ¿Sí? Entonces, el vacío no es el vacío de la nada, ¿verdad? Está diciendo, es como un vaso. Este vaso está vacío de simplicidad, de independencia y está vacío de permanencia. Entonces no tienen existencia inherente o intrínseca, entonces son reales, pero son falsos, o Kunzan dice acá, para existir de verdad, no deben de existir de mentira, ¿verdad? ¿Sí? Esto nos puede llevar a alguna confusión, ¿no? Y la voy a tratar de resolver acá. Porque nosotros decíamos, ok, en la realidad convencional, existen, ¿sí? Hay un yo, ¿sí? Y así nos sentimos, ¿verdad? El Buda nunca dijo no yo, pero así está escrito en muchos libros, ¿sí? Pero no, el Buda nunca dijo. El Buda dijo, o sea, no, dijo no hay alma, anatma, ¿sí? Es no alma o anatta, ¿no? Anatta en Pali o anatman en sánscrito, ¿verdad? Eso es lo que dijo el Buda, que no hay un alma. Porque para que hubiera un alma, esa alma tendría que ser el simple. O sea, el requisito para un alma
Son tres. Uno, tiene que ser simple, tiene que ser independiente y tiene que ser permanente, eterna, ¿no? Entonces ya vimos, ¿no? Acá, no califican, ¿verdad? No cumplen. Estos cuerpos envejecen, enferman, mueren, ¿verdad? ¿Sí? Esta mente ordinaria, igual, al morir, si acaso dura una semana, 2 semanas, conectada a esta realidad y luego ¡fum! Entra el bardo al, y se desconecta, ¿verdad? De este cuerpo y de esta vida, ¿sí? Entonces aquí tenemos uno, es en la realidad convencional existen, ¿sí? Ahí ya lo tenemos, ¿no? Ahora, tenemos la segunda cosa, ok, no hay alma, ¿sí? Pero esto solo lo plantea, bueno, curiosamente lo plantean los locayatas, porque los locayatas no creen en el alma, y lo plantean, o sea, me voy a ir acá a la montañita de la sabiduría. Entonces, eso luego lo vamos a ver gráficamente. Entonces me voy a ir acá. Acá, a quitar esto. Aquí los teístas creen que hay un alma, ¿sí? Por ejemplo, en el cristianismo, en el judaísmo, etc. Las 4 primeras escuelas nayáyicas, santias, mimansacas y jainistas creen que existe un alma. Los locayatas dicen no existe el alma, ¿sí? No creen en nada espiritual ellos. Es curioso, por eso les decían que los que han llegado lejos. Y luego llega el Buda y dice, todas estas escuelas dicen no hay alma, ¿sí? Entonces, tenemos acá, ¿a quién le hago caso? ¿Sí? A los teístas, o le hago caso a las primeras 4 escuelas de los tirticas, o le hago caso a los locayatas, o le hago caso a las escuelas budistas, ¿no? ¿Sí? Pero hay una tercera posibilidad aquí, o sea, es lo que nos está planteando Prasanguika Mayámica, ¿no? O sea, esta acá es la de la forma es vacío, el vacío es forma, ¿verdad? Pero en el yo, ¿cómo se expresaría esto? ¿Sí? O sea, lo voy a poner acá primero en las dudas que se plantearon o que se han planteado a lo largo de la historia de la filosofía, incluso en la budista. O sea, si no hay alma, ¿quién renace? ¿Sí? Si no hay alma, ¿quién acumula karma? ¿Sí? Ahí eso nos podría como confundir, ¿no? Decir, caray, pues ¿qué es lo que renace? ¿Sí? Y algunas escuelas dirían, pues es la mente, ¿sí? O la conciencia, ¿sí? Y entonces le dan a la mente y la conciencia algunas cualidades que tiene el alma, ¿sí? Pues esa conciencia debe ser eterna, no tiene principio ni fin, ¿sí?
Pero ¿cuál es la diferencia? El alma no cambia y la conciencia cambia o la mente cambia, ¿sí? Esa es una de las diferencias. El alma es simple, ¿sí? Déjenlo pongo acá. Quizás para ver o sea, lo tendríamos que ver quizás en una tablita. ¿Cuál es la diferencia entre el alma y vamos a pensar no la mente ordinaria, sino la mente búdica, ¿sí? El alma, decíamos, tiene que ser simple, tiene que ser independiente de causas y tiene que ser eterna, ¿verdad? Permanente, ¿sí? Esta es la definición de alma, ¿sí? La mente ordinaria, pues vemos que está compuesta, vemos que es dependiente y vemos que cambia a cada rato, ¿verdad? A veces estamos enojados, a veces estamos felices, a veces estamos tristes, a veces estamos dormidos, ¿sí? A veces despiertos, ¿sí? O sea, esa mente está cambiando. Entonces, el Buda dice, ok, esto no existe, el alma, ¿no? Decíamos anatman. Entonces, el Buda es como que le pusiera aquí un tache, ¿no? Todo esto. Dice, nada existe así, de esa manera. Entonces ahí, pues mucha gente dijo, Buda, nos estás confundiendo, ¿sí? O sea, porque para mucha gente creer en el alma es muy importante porque eso los conecta con Dios, porque Dios está hecho, es de esta misma manera, Dios es simple, independiente, eterno, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el camino medio entre estos dos? Este camino medio, ¿sí? O sea, la mente búdica es simple porque nada más es una la que tenemos, pero es compuesta al mismo tiempo, ¿sí? Nosotros lo vemos en meditación, ¿verdad? Tenemos los 3 factores mentales, Drampa, Sheshin y Solva, en meditación, pero en realidad la mente tiene 51 factores mentales, ¿verdad? Que no los usamos en meditación, los otros, ¿verdad? Tenemos la mente ordinaria, la mente búdica, pero es la misma mente, es la misma. Esta es lo que se llama la mente ordinaria. Es la misma las dos, ¿sí? Nada más que en esta no te das cuenta de que eres un Buda y en esta sí te das cuenta que eres un Buda, ¿sí? Entonces, la mente es dependiente, como veíamos acá, pero es independiente. Y aquí decimos cómo. Es dependiente en la realidad convencional, pero es independiente en la realidad última. O sea, la mente búdica no necesitas hacer nada para crearla o producirla, ¿verdad? La mente búdica existe nada más que no la vemos, está tapada por nubes de oscuridad, de ignorancia, de kleshas, etcétera, ¿no? Entonces esa mente existe, ¿sí? Entonces, aquí es donde nuestra mente dualista, nuestra mente racional, nuestra mente conceptual, se empieza a quebrar, ¿no? ¿Cómo que es simple y es compuesta al mismo tiempo? ¿Cómo que es dependiente y es independiente al mismo tiempo?
Y luego es permanente, es eterna, pero cambia instante a instante en los momentos de conciencia. ¿Sí? Entonces aquí es donde volvemos a decir cómo. O sea, nuestra mente simple quisiera, no, o me dices que es compuesto o me dices que es simple. El camino medio dice, pues es las dos cosas al mismo tiempo. ¿Sí? O es dependiente o es independiente, es las dos cosas al mismo tiempo. O es permanente o es impermanente. Ah, pues es las dos cosas al mismo tiempo. ¿Sí? Por eso es tan difícil de encasillar a la mente, atrapar a la mente. Podemos esto, sí, clasificar a la mente ordinaria y le estudian en psicología y en la ciencia y todo, pero la mente búdica es indefinible, ¿sí? Está más allá de todos los conceptos, ¿sí? No la puedes atrapar, ¿sí? Entonces, si me regreso aquí, entonces, el hecho que digamos que no hay un alma, no significa que no haya esa mente búdica, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, hay una mente búdica, ¿sí? Aquí. No hay un alma, pero estos seres que se ven aquí en realidad son Budas, pero no lo ven, no lo ven, estamos aferrados a nuestra identidad que traemos yo soy Yuri, ¿sí? Estoy apegado a este cuerpo, ¿sí? Y no estoy viendo, o sea, ¿qué es lo que vemos? Nosotros vemos aquí, ¿sí? Y no vemos esto, ¿sí? No estamos viendo esta realidad. Entonces, ¿estos seres existen? Sí, existen. Podemos hablar de ellos, podemos tomarles una foto, ¿sí? Pero en realidad no tienen existencia inherente, ¿verdad? Yo diría, por ejemplo, ¿dónde está mi abuelita? Que ya murió. ¿Desapareció? Pues como mi abuelita sí, pero, o mi hermana, ¿no? Mi hermana menor que murió hace año y medio, pues, o sea, ella ya no está aquí, ¿verdad? Pero desapareció, no. O sea, ella está en otra dimensión, ¿verdad? ¿Sí? ¿En qué dimensión está? Yo no lo sé porque no tengo clarividencia, ¿verdad? Pero hay maestros, hay gurús que tienen clarividencia y podré irle a preguntar a uno de estos gurús, oye, ¿me puedes decir dónde renació mi hermana? Como que pero claro, ahí ya no va a ser Tamara, ¿no? Va a ser a lo mejor, no sé, a lo mejor está en Sukabati de Huachén, lo quiero yo pensar allá, ¿no? Es o renació en algún reino superior, ¿no? Es una deva o a lo mejor renació en un reino inferior, que espero que no creo, porque era muy ética, muy generosa, y además, pues, generó mucho mérito, ¿no? Apoyando que todas estas enseñanzas se pudieran seguir dando. Es más, sigo recibiendo su apoyo, su generosidad, ¿sí? Entonces, ¿existe o no existe? ¿Sí? En la realidad convencional no, pero en la realidad última yo sé que existe, ¿no? Que está ahí, lo siento, ¿no? No lo puedo comprobar, pero sí la presiento, ¿no? ¿Sí? Entonces, es algo muy sutil, ¿verdad? Pues aquí lo que nos está diciendo es, bueno, no sé, Yolanda, si con esto se aclaró un poco. Sí, Yuri, gracias. Sí. Ok. A veces va a pasar que a veces lo entendemos todo y está perfectamente claro y decimos, wow, ¿cómo es que no lo había conocido, no lo había entendido? Y de repente, ¡fum!, todo se vuelve oscuro otra vez y no entiendo nada. Y de repente otra vez lo vuelvo a ver todo claro
y de repente otra vez todo oscuro. Hasta que de repente un día era, la vacuidad no la inventó el Buda, la vacuidad está aquí. Está aquí alrededor, en todos lados está. Está en el árbol, la vacuidad del árbol, está en el coche, pero no la vemos. Ahí está. Pero antes del Buda nadie había hablado de la vacuidad, porque cosificamos todo. Pero bueno, vamos a seguir acá. Entonces Kunsan dice, entonces, para poder existir debe ser falso, porque para poder existir debe ser interdependiente. Y si algo es interdependiente es falso. No, existe, como esta campanita, ya no existe, le sigo llamando campanita, pero en realidad ya no está aquí la campanita, ¿verdad? Estas tres piezas no son una campanita, ¿verdad? Si las uno, si las vuelvo aquí a poner si vuelvo a meter su tornillito acá y lo vuelvo a unir, entonces ahora le imputo este concepto de campanita y funciona como campanita. Aquí no funciona, ¿no? No es campanita porque no suena, ¿no? Aunque lo mueva así el badajo no. Pero si lo vuelvo a poner aquí, entonces digo, ok. Si tiene acá algo, una manija, si tiene un badajo y tiene como vasito, como campana, entonces ahora ya funciona como campana, ¿verdad? Y ya le puedo poner la imputación campana, ¿sí? La puedo vender como campana, ¿sí? Le puedo tomar una foto y puedo decir, miren, una campana, un ejemplo de campana, ¿verdad? ¿Sí? ¿Pero es simple? No, ya vimos que no. Está compuesta de partes. ¿Es independiente? Ya vemos que no. Depende de causas y condiciones. Y no es, ya vimos que no es eterna, porque hace ratito dejó de ser campana, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, dice un participante, entonces la vacuidad intrínseca no depende de la mente percibirla. No. La vacuidad intrínseca existe en todo. Dice, la vacuidad depende de la imputación. Dice Kunsan, no. Fuera de la imputación no hay nada. Claro, esto es lo que dice Prasángika Madhyamika, ¿verdad? Que la campana solamente existe como mera imputación, porque yo le estoy poniendo el nombre de campana a esto, ¿sí? A lo que funciona como tal, le pongo campana. Pero esto es muy sutil, es el otro nivel, ¿no? De la interdependencia sutil. Es como una característica que tienen todos los fenómenos, pero no los podemos percibir. En el momento en que lo percibimos, ya es una imputación, ¿sí? O sea, esta campana es campana, es el objeto, ¿no? De imputación. Pero cuando yo digo, ¿cuál es la base de imputación? Bueno, entonces si le quito las piezas, pero ya cuando me quedo con esta manijita, ahora esta manijita ya se convirtió en el objeto de imputación, ¿verdad? Y cuando yo digo, ¿y qué? ¿Qué le está hecha? Está hecha aquí tiene que tener algo donde se atornilla, y si le quito eso, pues ya no sirve, ¿verdad? Ya no va a funcionar como manijita, ¿sí? Y así nos vamos hasta el infinito, viendo que cuando trato de buscar la base de imputación no la vamos a encontrar. Por eso dice Kunsa, no, fuera de la imputación no hay nada. Es como una característica que tienen todos los fenómenos, pero no lo podemos percibir. En el momento en que lo percibimos, ya es una imputación. Entonces un participante dice, ¿imputación es solo el concepto o percibir? Kunsan dice, es muy difícil percibir sin el concepto para nosotros. En el momento que le llamo vacuidad, ya se volvió un concepto, ya se volvió el objeto de imputación, un objeto imputado sobre una base. Y un participante dice, ¿es posible la vacuidad en la mente sin siquiera pensar en la palabra? Kunsan dice, eso es cuando hay una percepción directa de la vacuidad
pero en ese momento estás percibiendo las dos realidades al mismo tiempo, según Prasangika Mayámica. Estás percibiendo también la realidad convencional. Es lo que hace un Buda. Un Buda percibe las dos realidades al mismo tiempo. El participante dice, ¿una imputación? ¿No se entiende su pregunta? Kunsan dice, es que apenas piensas ya como algo existente, ya es una imputación, porque estás percibiendo una apariencia, ¿sí? Entonces, cada vez que percibes una apariencia de un objeto, ya es un producto de tu mente. Es como muy sutil. Y ya cuando hablamos ya se pierde. Llega el momento en que hablamos y ya se convierte en una idea. El participante dice, ¿hay un sinónimo para esa palabra imputación? Kunsan dice designación. El participante dice designación conceptual. Kunsan asienta con la cabeza. Pero esa es otra expresión que utilizan los prasángicas para decir o explicar cómo existen los fenómenos. Es que existen solo por el poder del nombre. Ahí no le entendí el término tibetano. Solamente por el poder del nombre. Son solo un nombre. Ok, entonces aquí la pregunta que hacía Yolanda es muy importante, porque lo que nos quiere decir Prasángika Mayámica es que estos seres humanos existen solamente cuando los nombramos seres humanos, pero eso lo hacemos nosotros, ¿verdad? Los otros especies a lo mejor ni siquiera nos conocen como humanos. Por ejemplo, los rakshasas, ellos nos ven como ganado y nos ven como alimento. Así como nosotros nos comemos a los cerditos o a las vacas, los rakshasas, que afortunadamente están en otros mundos, y para eso hacemos muchas meditaciones para que no vengan acá. Si ellos llegan aquí, nos ven como comida, nos empiezan a comer, ¿sí? Entonces, en nuestra realidad convencional, nosotros somos seres humanos, ¿verdad? Para los rakshasas somos un banquete, somos su comida, ¿sí? Entonces, pero esta es la parte más sutil de la vacuidad, ¿sí? Entonces aquí dice, la forma es vacuidad, la vacuidad es forma. La forma no es más que vacuidad, la vacuidad no es más que forma. Entonces, todas las formas están vacías, ¿sí? Pero nosotros llegamos y a esa forma le ponemos una etiqueta, le imputamos un nombre. Ah, ya se convirtió en campana, ahora otra vez. O ya se convirtió en guitarra, ¿sí? Pero solamente existe como guitarra para los seres humanos. Un perro llega y la muerde, la ve como un juguete o se orina en ella, ¿verdad? O sea, y tú dices, no, pero era una guitarra muy fina, muy cara. El perro no sabe que la guitarra es guitarra, ¿verdad? Como dice un amigo, Pedro Guadiana, dice, el perro no sabe que es un perro, ¿verdad? Algunos le dicen perro, otros les dicen chucho, otros les guagua, otro can, ¿sí? Firulais, no sé. Pero el perro a veces se siente como miembro de la familia, ¿verdad? En algunos, y no entiende que no lo dejes dormir en la cama o no puede entrar a ciertos lugares, ¿verdad? Entonces, quiere decir que todos los fenómenos quiere decir que las dos realidades son interdependientes, son indivisibles, inseparables, y dependen de la existencia la una de la otra para existir. Prasángika diría, si un fenómeno existe, necesariamente debe ser falso. Para poder existir, debe ser falso, porque debe ser interdependiente. Y debido a que es interdependiente, eso quiere decir que no existe de verdad. Entonces, esta campana, como es interdependiente, no existe, ¿verdad? En la realidad última, ¿verdad? Pero en la realidad convencional sí existe, ¿verdad? Porque depende de otros fenómenos para poder existir. Y a nivel aún más profundo diríamos que depende de otro fenómeno para poder ser percibido, porque el fenómeno imputado depende de su base de imputación para poder ser percibido. No podemos percibir un fenómeno si no hay una base sobre la cual imputamos el fenómeno.
Entonces, ese fenómeno que estamos percibiendo depende de su base de imputación para que lo podamos percibir. Y esa base de imputación depende de su base de imputación, y esta de su base, y esta de su base, y esta de su base, sucesivamente hasta que no encontramos nada. Yo aquí no me gusta decir que no encontramos nada porque parece que llegamos al nihilismo. No, yo diría, no encontramos nada, pero no es nada. Hay algo, ¿verdad? Pero ese algo está vacío, no tiene existencia inherente. Por eso dicen algunos, y vamos a dejarlo acá, no es nada, pero tampoco es algo, ¿sí? Existe y no existe al mismo tiempo, ¿verdad? Entonces, si nosotros decimos es nada, caemos en el nihilismo. Si caemos en es algo, caemos en el existencialismo, ¿verdad? Entonces, no es nada. Esta campanita no es nada, ¿verdad? Porque aquí está. Pero tampoco es algo. Claro, en la realidad convencional decimos, sí, es algo, es un objeto, es algo, ¿sí? O este celular, ¿verdad? ¿Sí? Aquí, cuando hablamos de algo, es que tuviera existencia inherente, ¿sí? Por sí mismo. Que fuera simple, que fuera permanente, que fuera independiente, para hacer algo. Como no es algo así, entonces no tiene existencia inherente y entonces no es algo, ¿sí? Pero no quiere decir que no exista, ¿sí? Vamos a dejarlo aquí. A veces parece esto como un trabalenguas. El, y la, o sea, tenemos que entenderlo teóricamente, decíamos, y luego poder meditar en ello, pero antes tenemos que contemplarlo. Entonces, vamos a hacer una breve meditación para terminar. Entonces, vamos a hacerla sobre el yo. Entonces yo digo, ok, ¿yo soy nada? No soy nada. ¿Soy algo? Ok, para ser algo tendría que tener existencia intrínseca, ¿verdad? Tendría que ser simple. Y yo digo, pues no soy simple porque tengo 32 partes en mi cuerpo. Huesos, músculos, tendones, uñas, pelo, ¿no? Entonces, caray. Ok. Entonces, yo podría decir, ok, vamos a pensar que me morí. Y me morí, pero mi mente sale del cuerpo, ¿verdad? En un momento dado. Y mi mente trata de volverse a meter al cuerpo, ¿verdad? Pero mi mente sigue escuchando y es más, hasta escucha más que antes. Dicen que hasta 9 veces más. Y es 9 veces más inteligente que lo tonto que era yo aquí en esta vida, ¿verdad? Entonces, pero ya no tengo cuerpo. Pero tengo un cuerpo sutil, porque siempre la mente tiene que estar con un cuerpo. Es un cuerpo espectral o un cuerpo fantasmal, como le quieran llamar, ¿sí? Pero entonces yo decía, entonces yo soy esa mente. No, porque esa mente que cree que soy es la mente ordinaria, ¿sí? En realidad yo soy algo más allá de esa mente, más allá de esa conciencia, ¿sí? Por eso decíamos, podemos dividir a la mente en la mente ordinaria o en la mente búdica, o en la mente burda, que es la que tengo ahorita aquí, o en la mente sutil, que es la que pasa al bardo, pero no está iluminada, ¿verdad? O la mente muy sutil, que es esa mente búdica. Entonces, ahí mismo en el bardo sigo equivocado, sigo pensando, yo soy. Pues ya no tengo cuerpo, pues ya se quedó ahí, ¿sí?
Ya por más que me trato de meter, dicen, si estoy en un lugar donde hay bajas temperaturas, ya ese cuerpo está congelado. Y si vivo en un lugar muy caliente, ya está podrido ese cuerpo, ¿verdad? O ya lo incineraron, ya no existe ese cuerpo. Entonces, ¿a dónde me puedo meter? ¿Sí? Pero entonces pienso que esa mente ordinaria soy yo. Esa mente sutil ahora es una mente más sutil que la que tengo ahorita, ¿verdad? Ah, soy esa mente. No, no. Tengo que conectar con mi verdadera esencia, con esa mente búdica. ¿Sí? Entonces, existo, sí, aquí estoy sentado, estoy haciendo esta meditación, estoy pensando, estoy reflexionando y estoy tan aferrado a lo que no soy que dejo de ver lo que sí soy, que es esa esencia búdica, ¿verdad? ¿Sí? Esta mente ordinaria va a morir, existe ahorita, pero una semana o 2 semanas en el bardo desaparece esta mente ordinaria. Pero hay algo que no desaparece. Y ese algo es eso que, ese flujo continuo de conciencia, que es la que acumula ese karma, ¿verdad? Entonces puede haber no alma, pero hay ese flujo eterno de momentos de conciencia que es cambiante, ¿sí? Entonces, y eso es lo que renace, ¿sí? Entonces, pues, sí puede haber acumulación de karma y renacimiento. Lo que no hay es reencarnación, ¿verdad? Como piensan, ah, el alma se salió de este cuerpo y ahora entra otro cuerpo. No, es un flujo eterno de momentos de conciencia que está cambiando todo el tiempo, ¿sí? Eso es lo que soy, ¿sí? Ahorita momentáneamente soy Yuri, pero a lo mejor en otra vida fui un perro, a lo mejor la siguiente vida voy a ser un araca, a lo mejor voy a ser un preta, a lo mejor voy a ser un deva, a lo mejor voy a volver a ser humano, ¿sí? Hasta que me libere y me convierta en un arhat o alcance la iluminación y me convierta en un Buda, ¿sí? Entonces no hay ninguna contradicción ahí, ¿sí? Existo y no existo. Existo ahorita como Yuri, sí, convencionalmente, pero voy a existir eternamente como Yuri, no, dentro de, no sé, va a ser optimista, ¿sí? Dentro de 100 años no voy a existir, ¿verdad? O dentro de 50 años no voy a existir. Dentro de 25 años, ¿seguiré existiendo? No lo sé. Dentro de 10 años, sí. Dentro de un año, no sé. Mañana, no sé. Al ratito, no sé. ¿Sí? Si voy a seguir siendo Yuri, ¿verdad? Pero hay algo en mí que no va a morir, que es mi esencia búdica. ¿Sí? Entonces, eso es lo que sí existe, ¿no? Entonces, debo evitar caer en el nihilismo de, es que voy a morir y voy a desaparecer. Y eso me lleva a una desolación, pero debo también evitar caer en el eternalismo, en el existencialismo, de que hay un alma simple, independiente, eterna. No, existo y no existo al mismo tiempo. Soy real, pero esto que es real ahorita no es verdadero, no es mi verdadera esencia y por eso estamos aquí, aprendiendo, estudiando, para conectarnos con nuestra verdadera esencia, con nuestra naturaleza búdica, con lo que sí somos. Ok, vamos a dejarlo aquí, vamos a, vamos hasta aquí llegamos. Aquí llegamos. En la cuarta sesión, porque como les decía, hoy vamos a tocar la esencia de la esencia del corazón de la sabiduría. Es muy profundo y es algo que tenemos que estudiarlo, meditarlo, contemplarlo, ¿sí? Hasta que, ¡fum!, de repente conectes con ello y, ¡fum!, te liberas, ¿sí?
Entonces vamos a terminar dedicando el mérito de lo que, como termina Kunzan, dice que pueda la preciosa mente de la iluminación surgir donde no ha surgido, y donde ha surgido no decline, sino que aumente más y más. Que así sea. Que así sea. Así sea. Que así sea. Muchas gracias y disculpen mi ignorancia si los o las confundí. Traté de, a veces son temas tan profundos y bueno, espero que los Budas y Bodhisattvas nos ayuden para que cada quien reciba la enseñanza que requiere en su corazón. Entonces, muchísimas gracias, muchas bendiciones, y sí existen y no existen al mismo tiempo. Son reales, pero no son verdaderos, igual que yo, ¿sí? Pero hay algo ahí, que es nuestra naturaleza búdica, nuestra esencia búdica, y es con lo que queremos conectar, ¿no? Entonces, eso es lo que debe traer consuelo a nuestra alma. Entonces, buenas noches, Alejandro, Dulce, Gregorio, Margarita, Marielena, María Luisa, Yolanda. Muchas bendiciones y que pasen una bonita noche y un fuerte abrazo a todos. Bendiciones, buenas noches. Gracias, Yuri. Gracias, buenas Igualmente para Gracias. todos. noches a todos. Gracias, descansen. Bendiciones, Yuri. Gracias por tu generosidad. Gracias, Yolanda, igualmente. Un abrazo. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Dulce. Un abrazo. Muchas bendiciones para ti y toda tu familia. Y también que todo sea auspicioso, que todos los que oigan esta sesión en forma de video, que estén bien, estén en paz y estén felices. Descansa, Dulce. Buenas noches. Buenas noches, Hasta Yuri. luego. Hasta luego.